es lo que Dios ha decretado, especialmente con respecto a los ángeles y los hombres? La primera parte de esta respuesta dice: Dios, por un decreto eterno e inmutable, por su puro amor, para alabanza de su gracia gloriosa, que se manifiesta en debido tiempo, ha elegido algunos ángeles para la gloria, y en Cristo ha escogido algunos hombres para la vida eterna, al mismo tiempo los medios para ello. La segunda parte de la respuesta sigue diciendo: así también, conforme a su poder soberano y al consejo inescrutable de su propia voluntad, por lo que Él concede o retira a su favor según le place, ha pasado por alto y ha preordenado el resto para deshonra e ira, aplicada a ellos por sus pecados, para alabanza de la gloria de su justicia. Entonces, como él es una respuesta así. Entonces, vamos a tratar de desempaquetar algunas cosas aquí, a ver qué aprendemos. La primera parte de esta respuesta dice que Dios ha elegido a ángeles, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos mucho de los ángeles. Sabemos lo que la Biblia pone de los ángeles, muchas cosas que no sabemos. Pero lo que sabemos de los ángeles es que son seres poderosos, son seres maravillosos. Vemos algunos ángeles que entran en escena. Por ejemplo, yo pongo dos ejemplos aquí en Segunda de Reyes 19. Se recuerdan cuando los asirios están alrededor de Israel y van a atacar a Israel, y en una sola noche un ángel, uno solito, mató a 185,000 asirios. En una sola noche. Cuando se despertaron, cuando fueron a ver, ya los asirios se habían devuelto por donde mismo habían venido, como Dios lo había dicho que iba a pasar. En Génesis 19 vemos también que aparecen dos ángeles. Primeramente aparecen dos ángeles junto con el Señor que van a visitar a Abraham, ¿verdad? Y después vemos que los dos ángeles continúan y van a Sodoma y Gomorra y destruyen toda Sodoma y Gomorra con fuego que cae del cielo. Sí, ángeles son seres poderosos. Y Pablo nos dice en 1 Timoteo 5:21, hablando a Timoteo que mantenga las cosas que Pablo le está diciendo. Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos. Dios escoge ángeles para su gloria. ¿Qué significa que Dios escoge ángeles? En sentido general, yo no voy a pasar mucho tiempo en esto. En sentido general, lo que esto apunta, toda esta respuesta apunta a una cosa, ¿verdad? Toda la respuesta de la pregunta 13 apunta a algo. ¿A qué apunta alguien que se atreva a decir? A la de Dios, a la soberanía de Dios, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, que Dios elige ángeles, eso apunta a que Dios es soberano. ¿Dónde? En el cielo, ¿verdad? Entonces, la primera parte apunta a que Dios es soberano en el cielo. Dios es soberano en los cielos. Él es, yo sé que las fotitos estas no son buenas. No se parecen al hermano Alex, que tenía buenas fotitos y esas, pero bueno. Olvídense de la foto. Dios es soberano en el cielo, hermano, en el cielo. Él es soberano sobre los ángeles, aún sabiendo nosotros que los ángeles son poderosos, que los ángeles son seres que quizás no entendemos todo acerca de Dios, pero Dios es soberano sobre los ángeles. Ese es el punto de la primera parte de la respuesta. Dios elige a ángeles para su gloria. La segunda parte de la respuesta es que Dios es soberano en la tierra. Especialmente la respuesta va dirigida a que Dios es soberano en la salvación. Hacia ahí apunta la respuesta. Dios es soberano en la salvación. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, en Romanos 19, y yo quizá no debí de poner, dígame, excúsame. Alguien que lea, sí, porque si yo lo pongo aquí ya ustedes no van a hacer nada, yo voy a leer todo. Pero Romanos 9, en sentido general, ok, vamos a poner esto en escena. Y Josué, si digo algo raro, tienes toda la libertad de decirlo. Pero en escena, Pablo está desarrollando el gran tema de la gran salvación que nosotros tenemos por gracia.
Ese es el tema del libro de los Romanos. Pablo comienza el libro de los Romanos hablando de cómo todos estamos perdidos en nuestros pecados, cómo nadie merece ser salvo, todos merecemos condenación. Pablo después desarrolla todo el tema de cómo en Jesucristo, en el segundo Adán, como decía el pastor hoy, nosotros tenemos salvación en Cristo. Por gracia, por Cristo, nosotros tenemos salvación. Y Pablo lo culmina, va subiendo de tono. Y a los que han leído el libro de Romanos, Pablo culmina en el capítulo 8 con unas declaraciones impresionantes. El capítulo 8 es como el clímax del libro de los Romanos. Y dice que nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice, ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principal, nada, ni nadie. Entonces cuando Pablo culmina ahí, como que ya aquí hay que cerrar el libro, ¿verdad? Como que ya, ¿qué más puede decir Pablo después de llegar ahí? Pero queda una pregunta que algún escéptico puede hacer. Y la pregunta que algún escéptico puede hacer, pero ¿y qué pasó con Israel? Pero tú, mi salvación está segura, como no hay nada. ¿Y qué pasó con Israel? Porque parecía que ellos estaban seguros en Dios. Y entonces ahora no lo están. ¿Qué pasó? Entonces, imagínense, contestando esa pregunta viene el capítulo 9. ¿Qué pasó con Israel? ¿Por qué cae Israel de la gracia de Dios? Y Pablo contesta en el capítulo 9 completo por una razón. Porque Dios es soberano, ¿verdad? Porque Dios es soberano. Y entonces aquí alguien que lea Romanos 9, 17 y 19. Sé que estoy simplificando, pero para llegar al punto. Dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y a quien quiere endurecer. Dios es soberano. Anteriormente en este capítulo dice, esto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia del que Dios quiere tener misericordia. Y eso es lo que la palabra soberano dice. Para nosotros, la palabra soberano es un poquito difícil de entender, porque nosotros no vivimos bajo un soberano, ¿verdad? Aquí en Estados Unidos no hay un soberano. Cuando habían esos reyes que eran totalmente soberanos sobre su reino, que decidían, que tenían en sus manos la vida, la muerte, que decidían, y lo que hacía el rey era, quizás esa gente tenía un poquito mejor de cómo entender la palabra soberano. Para nosotros un poquito difícil, porque ahora mismo cuando pensamos en alguien soberano en la tierra siempre es negativo, siempre el asunto, un dictador y esta cuestión, entonces eso es un poco diferente. No, Dios es soberano sobre todo. Él tiene la potestad y el poder en sus manos. Sigan leyendo ese mismo Romanos 9, sigue leyendo ahí los versículos del 21 al 22. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para que los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Perfecto. Entonces, Dios, capítulo 9 de Romanos, presenta que sin duda alguna, Dios es soberano. Y Dios es soberano en la salvación. Dios dice aquí la respuesta en Cristo. En Cristo Dios escogió a hombres para salvación. Y y muchas veces se ha predicado ya aquí en la iglesia que esta elección que hace Dios no tiene nada que ver con el objeto, con el elegido. No tiene nada que ver, no es por nada que nosotros hagamos, ni es por nada que nosotros vayamos a hacer, ni por nada que hayamos hecho anteriormente, ni por nada que vayamos a hacer. Es por el placer mismo del Señor, por su gloria. Y aquí vamos a ver que todo, la soberanía de Dios se da para alabanza
para alabanza de la gloria de su gracia, por un lado, y para alabanza de la gloria de su justa justicia, por otro lado. Todo es para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, aquí vemos que no hay discusión. Dios es soberano. Ahora, no solo Dios dice que eres soberano, sino que dice la respuesta que Él da los medios por los cuales Dios ejerce su soberanía en la salvación. Por ejemplo, en Efesios 4, del 4 al 6, eso lo vimos con Josué, no hace mucho tiempo. Efesios nos dice que Dios escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Entonces vemos que la raíz de todo es el amor de Dios. Dios escoge en Cristo en amor y dice aquí más para adelante para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces en amor y para alabanza de su gracia en Cristo, Dios escogió, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, según el puro afecto de su voluntad, en amor, Dios decide salvar a pecadores. Esa es la fórmula, ¿verdad? Esa es la fórmula. Todo viene de Dios, todo está en Dios. En amor, para alabanza de la gloria de su gracia, en Cristo, Dios escoge a hombre para salvación. Hasta ahí estamos claros. Una pregunta hasta ahí. Hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Entonces, miren, hay montones, esto no es un versículo, hay montones de versículos en donde la Biblia pone desde el principio hasta el final que Dios es soberano. Esto no es en un versículo, esto no es en Romanos 9, sino que en toda la Biblia se dice eso. Y solo para hacer un survey rapidito, algunos de ustedes, hermano Alberto, búsquese a Salmo 135, 6. Alguien más que me busque a Isaías 46, 10. Otro que se busque a Daniel 4:35. A ver, rapidito. ¿Qué dice? El que lo tenga, que lo lea. El que tenga, el que buscó. Salmo 135, 6. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Amén. Isaías 46, 10. Lo tengo. Y anunció lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que dijo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Daniel 4:35 es de Nabucodonosor, reconociendo al final que Dios es soberano, que dice, ajá. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué hace? Job 42:2. Esto es Job al final, cuando ya pasa todo, cuando él entiende que detrás de todo lo que había pasado, Dios estaba en control de todo lo que había pasado en su vida. Ajá, ¿sí? Silvia. Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Ok. Segunda de Crónica 26. Isaías 43:13 y Hechos 5:39. Y dijo Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Ok, Isaías 43:13. O Hechos 5:39, el que lo tenga primero. Isaías 43:13, y aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que haga yo, ¿quién lo estorbará? Amén. Hechos 5:39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sé, tal vez hay algo luchando contra Ese es un Gamaliel, aún reconociendo que Dios es soberano. Espérense, señores, que si esto es de Dios, ustedes no lo van a poder parar. Entonces, ¿qué hemos aprendido? De nuevo, yo solo elegí algunos de aquí, pero hay montones. Estos son algunos versículos
¿Qué enseña la Biblia acerca del imperio y el reinado de Dios? ¿Qué enseña? Y el hermano lo dijo al principio, que Dios es soberano. ¿Alguna duda sobre eso? Ahora, ¿qué significa para nuestras vidas el que Dios es soberano? ¿Cómo vemos esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué te dice esto? Significa que Él tiene toda la autoridad, que Él es nuestro creador. Sí, pero para ti, ¿qué significa eso para ti? Ese es el, sabemos, eso es lo que... Ajá. Josué. Hay muchísimas cosas, pero Sí. una que me viene a la mente es, Él prometió, Él va a cumplir con eso. Bien. Entonces yo puedo confiar. Excelente, excelente, pastor. Si Dios es soberano, Él tiene el poder para cumplir su palabra. Entonces, Dios prometió, Dios va a hacer. Entonces, ¿qué significa eso para mi vida? Que cuando yo estoy en una situación dada, si hay una promesa de Dios, ¿a qué me lleva el que yo saber que Dios es soberano? A confiar. Esto me lleva a confiar en Dios. Esto me lleva a alabar a Dios. Esto me lleva a decir, wow, yo creo en un Dios que no es un Dios, por ejemplo, y eso yo no lo he oído, pero en inglés lo he oído muchas veces, ¿verdad? Pero yo creo que en español también existe, pero yo no sé, yo no lo he oído. Pero la gente dice, Satanás me hizo hacer esto. ¿Y por qué tú dices, Satanás me hizo hacer esto? O espérate, que el problema es que estamos bajo el reino de Satanás, entonces esto es un problema serio, ¿verdad? Puede hacer cosas así, ¿verdad? Pero ¿qué aprendemos nosotros aquí? ¿Quién es el soberano? Y uno de los versículos dice, yo soy, no hay nadie más, yo soy soberano. Al lado de mí no hay Dios, no hay otro. Entonces el saber que Dios es soberano, eso debe traer confianza a tu vida. Eso debe traerte a ti a arrodillarte en alabanza y en fe. Wow, Dios escogió a hombre de manera soberana en Cristo y resulta que yo creo en Cristo. Yo soy de esos escogidos de Dios. Wow, sin que tenga que ver nada con lo que yo hice, con lo que yo voy a hacer, no tiene nada que ver conmigo. Eso es para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando no se predica la soberanía de Dios en una iglesia, eso tiende a que nosotros tengamos un evangelio extraño. Entiendan que nosotros no entendamos quién es el Dios al que nosotros alabamos. Entonces la soberanía de Dios es fundamental y tiene que predicarse. Y obviamente aquí se predica bastante sobre la soberanía de Dios. Pero quiero decir, hay una razón. La razón es la por qué eso es fundamental para nuestra fe. Dios es soberano, Él salva y Él da los medios por lo cual Él va a salvar. Y aquí vimos en los medios como Efesios nos dice que es en Cristo que somos salvos. Entonces tenemos de nuevo en amor puro, por su amor puro, para alabanza de la gloria de su gracia, en Cristo Dios decide salvar y Él da los medios de esta salvación. ¿Alguien que me lea 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14? De nuevo, la fotito y eso pueden tomarla de secundario. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor. Malto. Hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios en Cristo ha escogido a hombre mediante la santificación del Espíritu por medio de la fe en Jesucristo. ¿Y cómo dice al final?
por medio del evangelio que nosotros hemos predicado. Entonces Dios en su soberanía, de nuevo, yo no decido cómo Dios aplica la soberanía de Dios. Dios es quien decide eso, no soy yo. Y lo único que yo puedo hacer es entender qué dice la palabra de Dios y creer lo que dice la palabra de Dios. En su soberanía Dios eligió que la salvación se iba a obtener a través del evangelio, a través de la predicación del evangelio, ¿verdad? Y el evangelio nos habla de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Así que el protagonista central en el drama humano entre Dios y los seres humanos es Jesucristo, ¿verdad? Él es el centro. Y por eso el centro de una iglesia bíblica debe ser ¿quién? Jesucristo. No hay salvación sin Jesucristo. No hay salvación fuera de Jesucristo. Entonces, si alguien está hablando a usted de la salvación y Cristo no está en el medio de esto, eso no existe. Porque Dios no solo da su decreto, sino que Dios da los medios de cómo es que ese decreto se va a cumplir. Y ambas cosas vienen de Dios. Y todo lo que viene de Dios es verdad. Dijimos que la palabra de Dios es verdad. Ahora bien, entonces, ¿dónde vamos? Hablando de los medios, esto trae un poquito también a la segunda parte, la segunda respuesta de esto. La respuesta, y me adelanté un poquito solo porque es que es bien difícil explicar esto sin explicar la otra cara, si se quiere decir así. Me adelanté un poquito a la pregunta 153 del catecismo. La pregunta del 153 del catecismo dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros para librarnos de la ira y de la condenación de Dios? ¿Verdad? Y la respuesta dice, lo que el hombre tiene que hacer para librarse de la ira y la condenación de Dios es el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, que va con lo que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, me adelanto un poco para poder compaginar esta cuestión bien. Entonces, alguien que lea Juan 3, esto lo sabe todo el mundo. Juan 3, 17 al 19. Bueno, vamos a leer para que se entienda esto como con sabor. Del 16 al 19, Juan 3, 16. Tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuere salvo por él. Sino para que el mundo sea salvo por él. Sigue. El que en él cree no se pierde, no es condenado. Mas el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído Hijo de Dios. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz, que la luz era mala. Entonces, aquí tenemos algo que es parte de este asunto, de la respuesta, la segunda parte de la respuesta. Dios salva y Dios invita al arrepentimiento y fe. Pero el que rechaza la invitación de Dios solo tiene la ira y la condenación que todos nosotros en realidad merecemos. Hay muchos textos, pero vamos de nuevo la pregunta que yo dije. Pablo llegó al clímax en Romanos 8, se hizo la pregunta, bueno, pero ¿qué pasa con Israel? Y Pablo contesta, porque Dios es soberano, punto, porque Dios lo quiso así. ¿Y quién eres tú para estar disputándote con Dios? El alfarero tiene derecho a hacer lo que quiera con la masa. Esa es la respuesta, punto. Pero nosotros tenemos un Dios que es tan, no sé cómo decirlo, Josué, pero es tan amoroso, que aunque Él no nos debe ninguna explicación, Él nos da su palabra, no da. Entonces Pablo no terminó el libro de Romanos en Romanos 9.
Sino que después de Romano 9 viene ¿qué? Romano 10. La pregunta sigue. Bueno, pero ¿y qué pasó con Israel? Vuelve de nuevo en Romano 10. Y Pablo vuelve y contesta, pero la respuesta es diferente. Y Pablo dice, ¿qué pasó? Que ellos, conociendo a Dios, rechazaron a Dios. Dice en Romanos 10, Pablo. ¿Por qué cayó Israel de la gracia de Dios? Por ello, por su pecado, porque ellos rechazaron a Dios, a pesar de que Dios se les reveló de toda manera, de toda forma, ellos rechazaron. Ellos son culpables de lo que pasó. En el versículo 9, Pablo entonces termina diciendo, porque esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca se confiesa para perdón de pecado y con... ¿Qué pasó? ¿Ok? ¿En qué? Háblame, ¿en qué? Eso es lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible que Dios sea soberano y, como dice la pregunta 12, que todo está predeterminado y que Dios invita al arrepentimiento? La Biblia enseña las dos cosas. ¿Cómo eso es posible? Ahorita vamos a llegar a cómo podemos... Hay cosas que no lo vamos a poder nunca entender de este lado de la humanidad, pero vamos a llegar a algunas de las cosas que los teólogos, por lo menos, han hablado, como es la doctrina de la concurrencia. ¿Cómo podemos ver esto? Pero lo que quiero decir, Wilmer, la Biblia es la Biblia. Y las dos cosas vienen de Dios. Y si las dos cosas vienen de Dios, ¿qué decimos? Es verdad. ¿Verdad? Sí, porque es Dios que lo dice, no un hombre. Y si Dios dice algo, es verdad. Entonces, aquí dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Si tú te conviertes, si tú crees en Jesucristo, tú serás salvo. Porque nadie que clame en nombre del Señor, o mejor dicho, porque todo el que clame en nombre del Señor, será salvo. Y después dice, Pablo continúa, pero ¿y cómo van a creer en quien ellos no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie le predica? ¿Y cómo le van a predicar si nadie va? Entonces Pablo dice, benditos los pies de los que predican el evangelio de la fe. Y entonces Pablo dice, volviendo de nuevo a la pregunta, pero ¿y entonces qué pasó con Israel? El problema fue que no oyeron. Dice Pablo, no, sí oyeron, sí conocieron, sí vieron, entendieron todo. Y por eso Pablo dice, Isaías dice resueltamente, fui hallado de lo que no me buscaron, me manifesté de lo que no preguntaban por mí. La soberanía de Dios. Los gentiles no estaban buscando a Dios, no conocían a Dios, no habían escuchado a Dios, pero Dios en su soberanía extendió su salvación a los gentiles. Pero el mismo versículo dice, pero de Israel dice, todo el día extendí mi mano a un pueblo rebelde y contradictor. Dios extendió su mano, Dios le habló, Dios se mostró, Dios lo buscó, Dios ¿cómo se dice? Lo cortejó, pero ellos no quisieron. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Dios es soberano en la elección y al mismo tiempo la Biblia dice que Dios culpa al hombre por el rechazo del hombre del Señor Jesucristo. Las dos cosas son ciertas. Estos son solo algunos versículos, hermanos, que hablan acerca de la invitación que Dios hace a los hombres para que se arrepientan. Hablan que busquen Mateo 23, 37. Esto es Jesucristo mirando hacia abajo a Jerusalén. ¿Qué dice Jesucristo ahí? Mateo 23, 37. No, si están confundidos me lo van a decir, porque estoy tratando de no confundir a nadie. Ese no es mi propósito. Jerusalén, que mata a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Jesucristo lloró sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces yo quise, así como la gallina cuida de su polluelo, cuántas veces yo te quise cuidar a ti y tú no quisiste? Oseas 4:6.
Otro que busque Segunda de Crónicas 7:14. Son un versículo que todo el mundo se sabe. Osea 4:6. El que lo tenga. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es Dios diciéndole a Israel. Segunda de Crónicas 7:14. Si mi pueblo, Se humillaré. ¿verdad? Esa parte de los pecados. ¿Verdad? 7:14, que alguien que lo lea. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y ore y buscare mi rostro, y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Pero tú dirás, bueno, pero eso es para Israel. Ok, Hechos 3:19. Hechos 3:19. Otro que busque a Segunda de Pedro 3:9. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Eso es Pedro cuando dice, ¿qué debemos de hacer para ser arrepentidos y convertidos? Para que venga refrigerio de parte de Dios. Hechos 3:19, eso fue Hechos 3:19. Segunda de Pedro 3:9. Ajá. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ezequiel 18:32. 18:32. Dígalo. No quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Amén. Sino de que el impío se arrepienta. Convertidos, pues, y viviréis. Hechos, eso es Ezequiel. Hechos 17:30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios, habiendo pasado los tiempos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar. ¿A qué? A que se arrepientan. Dios invita al arrepentimiento a los hombres. La palabra de Dios, de nuevo, esos son algunos versículos. Y todo esto viene de la Biblia. Yo no me inventé ninguno de estos, señores. Todavía yo no tengo un libro para decir, todos estos son versículos de la Biblia. Hay dos cosas. Entonces, hay una pregunta aquí que surgiría. Bueno, ¿y es Dios sincero cuando hace invitación? Bueno, si tú dices que Dios no es sincero en alguna cosa, óyeme, que Dios tenga piedad de ti. Porque Dios es sinceridad en todo su ser. Entonces tenemos, Dios es soberano, Dios elige en Cristo a hombre para salvación, Dios hace invitación para que el hombre se arrepienta. Y de nuevo, el rechazo del hombre a esa invitación de Dios da gloria a la justicia de Dios. Y aquí tenemos, miren, por un lado tenemos que la Biblia nos enseña que no es, como dije, ni del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por otro lado, la Biblia nos enseña que lo que tú siembres, eso tú vas a cosechar. Por un lado, nosotros tenemos que Dios preside sobre toda providencia. Sobre toda providencia. Dice que ni un cabello de tu cabeza puede caer sin que Dios lo permita. Por otro lado, vemos al hombre actuando como que tiene totalmente libre albedrío, haciendo lo que le da la gana. Vemos, eso está en el libro de los jueces, cuando los jueces dicen, y los hombres hacían como mejor le parecía a ellos, a su vista. Y si nosotros ahora mismo vemos el debate que hay ahora mismo con la Suprema Corte, vemos que pareciera, óyeme, los hombres hacen y deshacen como si ellos tuvieran totalmente el control de todas las cosas. Si me voy del lado del hombre y digo que el hombre es totalmente autónoma, ¿qué quiero decir totalmente autónoma? Que el hombre toma decisiones sin que haya ninguna fuerza exterior que tenga ningún gobierno sobre las decisiones del hombre. Si yo me voy ahí, eso me lleva al ateísmo. No hay en este universo en donde tú puedas tener a un hombre que es
que es totalmente autónomo, que no hay ninguna influencia sobre sus decisiones y al mismo tiempo un Dios soberano, eso no puede existir. Entonces, no, eso me llevaría a decir no hay Dios, si esa es la posición que yo tomo. Si por el otro lado me voy a decir que Dios gobierna todas las cosas al punto de que el hombre no tiene ninguna responsabilidad, es decir, Dios viola la libertad del hombre para tomar decisiones. Si yo tomo esa parte, eso me lleva al fatalismo. Ya todo está escrito, ya todo está perdido. Este dedo que moví, ya eso estaba escrito, ya eso estaba puesto. Así era que iba a pasar. Entonces, eso me llevaría al fatalismo. La Biblia no enseña ninguna de estas dos cosas. Entonces, aquí tenemos que la Biblia enseña claramente, y esa es la pregunta que Jimmy dijo, que Dios es soberano, que Él ha preordenado todas las cosas, y esa es la verdad. La Biblia también enseña que el hombre es responsable por rechazar a Dios, y esa es la verdad. Y entonces, ¿a qué concluyo yo? ¿A qué podemos concluir? Que el que se salva por la gracia divina de Dios. No hay absolutamente nada en él que haya hecho o que vaya a hacer, sino que todo está en Dios. Dios salva a hombre en Cristo para la gloria de su gracia. La gracia de Dios es una gracia soberana. La salvación le pertenece a Jehová 100%. No hay absoluto, no es 99.9%, no es 99.99%, 100%. La salvación es de Dios. El que se pierde porque ha rechazado al Señor Jesucristo, que ha rechazado la invitación de Dios. Y tú dirás, bueno, pero ¿y cómo pongo estas dos cosas en una canasta? Como decíamos, la pregunta 12 decía, porque desde la eternidad y para su propia gloria, Dios ha preordenado inmutablemente todo lo que sucede en el tiempo. Sí, aceptamos eso, pero no al punto de violentar la libertad de sus criaturas o eliminar las consecuencias secundarias. Aquí está lo que se conoce como la doctrina de la concurrencia. La doctrina de la concurrencia nos dice que Dios ejerce su soberanía, Dios asegura el cumplimiento de sus propósitos eternos, aún a través de las decisiones libres que toman sus criaturas. Y Jimmy dio un ejemplo, hay muchos ejemplos. Cuando Nabucodonosor, por ejemplo, va y se lleva a Judea esclavizada, se la lleva a Babilonia, Nabucodonosor está haciendo eso. Él quiere hacer eso, él está haciendo esas cosas, pero al mismo tiempo la Biblia nos dice que Nabucodonosor es un siervo de Dios, porque él estaba haciendo eso de acuerdo al plan que Dios tenía para traer disciplina y para traer juicio a su pueblo. Las dos cosas estaban pasando al mismo tiempo. La responsabilidad de Nabucodonosor no se quitaba en este proceso, porque él, de su propia concupiscencia, de su propio corazón, él estaba haciendo lo que estaba haciendo. Decía alguien, no voy a decir nombre, pero alguien, por ejemplo, si yo levanto mi mano, ¿tengo yo la facultad como criatura de Dios para levantar mi mano? Yo tengo ese poder para hacerlo. Yo tengo ese poder para hacerlo. Ahora, si Dios no quiere que yo levante mi mano, ¿tiene Dios poder para hacer que yo no levante la mano? Claro que sí. Pero una cosa no indica la otra. El que yo levanté la mano no dice que Dios la levantó por mí. Ahora, entonces, Dios es libre en tomar decisiones. El hombre es libre en tomar decisiones. Pero Dios, quien es soberano, es más libre que el hombre. Entonces, la libertad que tiene el hombre está supeditada a la soberanía de Dios. ¿Qué indica eso? Que no puede, la soberanía de Dios no está limitada
por mis decisiones, por tus decisiones, por las decisiones de ningún hombre. La soberanía de Dios no está limitada por nada, porque Dios gobierna sobre toda la providencia. Dios es Dios. Él mira todas las contingencias posibles, trillones de contingencias simultáneamente, y aún así Él puede obrar en todas esas contingencias para llevar a cabo su voluntad, su voluntad. Romanos 8:28. ¿Qué dice Romanos 8:28? Para los que aman a Dios. ¿Cómo sé yo que eso es verdad? Porque Dios es soberano. Yo sé que eso es verdad porque Dios es soberano. Porque Dios puede usar aún mis torpezas, aún mis fallas, aún no sé ni cómo decirlo, pero aún todo lo que Dios puede usar todo. Él es Dios para obrar sus propósitos. Mis decisiones no van a cambiar el propósito que Dios tiene, pero Dios no violenta. Él puede, y lo ha hecho. La Biblia dice que Dios ha intervenido en la historia en ocasiones. Dios perfectamente ha entrado y dice, no, yo lo voy a hacer directamente, esto lo estoy haciendo yo. Pero ojo, Dios, dice la Biblia, no es autor de ¿qué? Dios no es autor de ¿qué? De pecado. Dios no es autor de pecado. El pecado no puede vivir delante de Dios. Nadie puede decir que pecó porque Dios lo hizo pecar, porque Dios es autor de pecado. No, eso sería una blasfemia. Dios no es autor de pecado. Está lo que Dios sabe, está lo que Dios permite y está lo que Dios determina. Dios aún puede usar el mal. Aún el mal no limita la soberanía de Dios, porque Dios usa todo para que al final los propósitos que Dios tenía sean cumplidos. Entonces, ¿a qué nos lleva esto a los creyentes? A los creyentes nos lleva esto que nosotros creemos en un Dios tan grande, tan maravilloso, que es soberano, que sabemos que nosotros tenemos que darle gloria a ese Dios, alabanza a ese Dios, y eso me esfuerza, me lleva a tratar de vivir una vida santa que agrada a Dios. Eso me fuerza a yo confiar en Dios en todas las circunstancias en las que yo estoy viviendo. Eso me lleva a eso. ¿Y qué pasa con los que no son creyentes? Esta doctrina de la soberanía de Dios también tiene enseñanza para el no creyente. Al saber que Dios te invita al arrepentimiento y fe, y que te ofrece su gracia divina, el que tú sepas que tu rechazo no va a limitar la gloria de Dios, sino que tu rechazo va a traer gloria a la santa justicia de Dios. Eso debería de ponerte a temblar si tú no eres creyente. Esto debería de ponerte a decirte, bueno, si Dios me está invitando y yo rechazo a Dios, yo no puedo decir que Dios me forzó, me hizo que yo no creyera en el Señor Jesucristo. Porque Dios, las dos cosas, la Biblia enseña las dos cosas. Dios es soberano, el hombre es responsable. Y ambas cosas coexisten al mismo tiempo, y es la verdad. ¿Por qué es verdad? Porque las dos cosas vienen de Dios. Y si las dos cosas vienen de Dios, entonces yo creo en las dos cosas. Todo, lo importante es que todo aquí, todo alaba a Dios. Alaba la gloria de su gracia, alaba la gloria de su justicia. Pregunta, señores, estos son temas que han sido hablados por muchos años.